Muy buenos días a todos. Gracias por conectarse con nosotros esta mañana. El día de hoy nos acompaña David Sayed, director regional de PwC Interaméricas de la línea de servicio de Advisory. El webcast de hoy tiene el título de Las tasas de interés y la situación geopolítica, su impacto sobre la economía de Panamá. Les recuerdo que estaremos recibiendo sus preguntas a través del chat y David ha abierto dos espacios para poder responderlas. Sin más, podemos empezar. Bueno, muchas gracias, Nayua. Muchas gracias a todos los que se nos han unido y se nos van a estar uniendo. Nosotros tenemos esta presentación que esperamos que no solamente sea de valor, sino también que puedan interactuar en cualquier momento. Pueden usar el chat para cualquier pregunta, cualquier duda. Vamos a hacer una pausa en la mitad de la presentación para preguntas y luego al final para aquellos que prefieran acumular y que no quieran hacer preguntas en el camino. Así que, bueno, vamos a dar inicio sobre lo que vamos a cubrir hoy. Obviamente, un repaso de las tasas de interés y cómo esto es fundamental para tanto las inversiones como el crecimiento económico. Es más, es la columna vertebral, como voy a explicar, y quizás lo que más va a afectar los próximos años. Todos los temas de riesgos geopolíticos y climáticos, voy a hacer un repaso de los ciclos de la construcción y también luego algunas estadísticas de situación macroeconómica, la situación laboral, indicadores económicos sectoriales, lo que tenemos más hasta el momento, hasta el mes de marzo en su gran mayoría, y luego al final las perspectivas de cómo estamos viendo lo que va a ocurrir de aquí al 2027. Así que primero comencemos con algo muy interesante, especialmente para los que no están todos los días en esto, que son las tasas de interés y el tema de la Reserva Federal. Pero antes quería mostrarles lo que está pasando con el crédito. El crédito, que es la línea de arriba, las tasas de interés comercial, que la usamos de referencia, el crédito en Panamá lleva 20 meses sin reaccionar a la rebaja de tasas de la Reserva Federal. Obviamente no es que hay un automático, pero en el pasado normalmente las tasas en Panamá han bajado entre 9 meses, digamos, desde el año 89 hasta ahora, entre 9 meses hasta 17 meses para reaccionar, ya sea al alza o hacia la baja. Ha habido periodos donde no ha habido mucha reacción, pero en general siempre hay y como lo pueden ver en la gráfica, hay una reacción. Sin embargo, ya desde el 89 estamos en el nivel de mayor tiempo sin reacción de las tasas de interés activas, o sea, la de préstamos, que llevamos 20 meses y no sé qué va a salir ahora en abril, pero probablemente si seguimos como estamos, serán 21 meses sin que las tasas de interés de préstamos y créditos hayan bajado, hayan reaccionado hacia la baja, a pesar de que la Reserva Federal desde septiembre de 2024 inició todo un ciclo de rebaja de tasas de interés. Así que desde el 89 es el mayor periodo de no reacción y obviamente es fundamental que eventualmente bajen o siquiera reaccionen al ajuste para poder que la economía tenga el financiamiento al nivel que tan siquiera muchos inversionistas desean. Inclusive el último mes de marzo, el comercio al por menor subió las tasas, que vienen subiendo, por cierto, en vez de ir bajando, de 8,01 a 8,12. Eso tiene su dinámica propia, porque por ejemplo el comercio al por mayor, que es más estable, se ha estado estabilizando cerca de 7,5, pero no ha habido mayor baja, como pueden ver en la gráfica. Así que eso es parte de lo que nosotros queremos seguir, queremos recomendar que sigan observando, porque es fundamental para que se recuperen algunos sectores que las tasas de interés logren bajar tan siquiera a un nivel menor de donde están. En Panamá nunca, el centro bancario, el sistema bancario de Panamá nunca ajusta la totalidad ni hacia arriba ni hacia abajo, pero siempre hay un ajuste, como vieron, en la mayoría de los casos y en la mayoría de los ciclos. ¿Qué se ha reaccionado? Y obviamente no al nivel que ha bajado la reserva, pero sí ha habido una reacción desde el inicio casi
había una pequeña reacción al principio, luego un poquito más empinado, como lo pueden ver ahí, de las tasas de interés pasivas. Y esto nos dice, tan siquiera en nuestro análisis como economistas y análisis financiero, de que eventualmente al ir bajando el costo de financiamiento bancario, que son los depósitos, en este caso el uso de ejemplos, depósitos a plazo fijo a un año, al ir bajando estas tasas, los bancos eventualmente podrán transferir estas rebajas a sus clientes. Claro, esto es un libre mercado y no necesariamente los bancos tienen que reaccionar con una rebaja. Además que, como me decía un banquero con quien hablaba el otro día, no es que los bancos se financien necesariamente de las tasas internacionales, algunos sí, pero no todos, y va a depender mucho más de esto, de las tasas de cuentas de ahorro y las tasas de los plazos fijos, que de otra cosa. Pero esas ya empezaron a bajar ligeramente, comparativamente ligero, porque las tasas de la Reserva Federal han bajado mucho más fuerte, pero ya empezaron a bajar. A mí, en mi análisis ya personal, en mi opinión personal, no necesariamente la de PwC y cualquier opinión que yo dé aquí, en el 99.9% son opiniones personales, no de la firma, pero en mi opinión personal, obviamente, lo que va a ocurrir es que dependiendo de un banco mediano, por ejemplo, que sea el primero que empiece a bajar tasas, aunque puede haber algunos que hayan bajado. Estoy hablando, las cifras que estamos viendo son en promedio, pero cuando un banco mediano, un poco más grande, sea el primero en que baje las tasas de manera importante, por ejemplo, obviamente tiene que bajar primero las pasivas para luego las activas, o sea, primero las de depósito para luego bajar las de crédito, pero cuando uno baje y lo anuncie, y sea esto, empiece a moverse en los medios y en las ferias, por ejemplo, entonces va a venir la reacción de otros bancos y ahí vendrá la competencia como siempre ha sido. ¿Cuánto tiempo más? No sé. Eso es algo que hay que preguntarle, más que a nosotros, habría que preguntarle a los banqueros, pero yo no espero que sea mucho, mucho más. Claro, ahora mismo hay unos efectos de incertidumbre y algunas personas están pensando, bueno, ¿qué pasa si la Reserva Federal aumenta las tasas? Otros están pensando, ¿qué pasa si bajan? Y ahí viene nuestro análisis de las tasas de interés de la Reserva. Como ven, las tasas estaban en agosto de 2024 en 5.5% y han bajado de manera importante a 3.75%. Y eso no necesariamente se ha traducido que todas las tasas a nivel internacional han bajado. Inclusive ahora vamos a estar cubriendo que las tasas o el rendimiento de los bonos de largo plazo han estado en aumento desde el inicio de la guerra de Irán y con otros, también por otros factores. Pero la pregunta aquí es, ¿qué va a pasar con las tasas ahora que tenemos un nuevo, o que pronto estará tomando posesión, un nuevo presidente de la Reserva Federal? Y esta es la parte que yo encuentro sumamente interesante, porque creo que el nuevo presidente de la Reserva Federal va a sorprender. A mí me sorprendió desde el primer momento que me puse a hacer el análisis de Words, porque les tengo que confesar, yo no he estado dándole seguimiento a Words porque bueno, hemos tenido, en fin, hemos estado ocupados en mil y otras cosas, y no es que yo estaba haciendo un análisis profundo de Words, pero para esta presentación sí quisimos entrar en su pensamiento, y ahora vamos a estar hablando de su pensamiento. Eso no quiere decir que su pensamiento se va a traducir en acción, no necesariamente. Hemos visto muchos casos donde no ocurre, pero lo que sí es que muchos han estado esperando, yo era alguno de esos, de que el hecho que se designó a Walsh cumplía un propósito de que el Ejecutivo, el órgano ejecutivo de los Estados Unidos, siente que el antiguo presidente del Banco Central, de la Reserva Federal Norteamericana, que es el Banco Central de los Estados Unidos, no estaba bajando las tasas como quizás el órgano ejecutivo quisiera que se bajara. Pero no estoy seguro de que Walsh, tan siquiera las tasas de largo plazo, va a querer que bajen por su filosofía. Y Walsh pareciera ser un verdadero ortodoxo, tan siquiera eso es lo que están diciendo las personas que lo conocen, las personas que
que lo han analizado y estudiado por mucho tiempo, y vamos a leer un poco de lo que él ha expresado en el pasado y que ha expresado públicamente, porque ahora vamos a ver algunos artículos, y hay muchos más, pero algunos artículos que seleccionamos, donde él en el Wall Street Journal ha escrito, y así que uno puede tener una buena idea de su pensamiento. Lo que sí pienso es que Walsh va a dejar al mercado siempre, como dicen los norteamericanos, guessing o adivinando, porque él no pareciera que quiere venir con el libreto, y ha criticado el libreto de la guía o del guidance, de que la Reserva Federal no debe estar guiando los mercados. Y si hay alguien que está convencido desde hace más de 20 años de eso, es este que le está hablando, porque obviamente el rol de un regulador o el rol de un banco central no es el de guiar mercados y no es el de establecer política económica. Sí política monetaria, pero no política económica. Walsh es purista, tan siquiera en sus expresiones, y él piensa que la forma en cómo se ha estado comportando la Reserva Federal en los últimos años ha sido un comportamiento que va más allá de lo que debe hacer un banco central, comprando papeles que no debe comprarse, en Walsh estoy hablando, y con exceso de intervención y guiando, y a veces él sugiere que guiando de forma no correcta a los mercados, o quizás generando señales que confunden a los mercados, porque el mercado tiene que estar viendo los números de los sectores económicos. El mercado tiene que estar viendo a sus clientes. El mercado no debe estar viendo a la Reserva Federal. Tan siquiera eso es lo que económicamente es lo mejor y es lo que realmente Walsh está tratando de decir. La manera de lo que estoy hablando es lo que Walsh piensa. Resulta que coincidimos, pero eso no importa porque eso es una coincidencia personal. Pero ¿qué más dice Walsh en su posición intelectual? Él piensa que se pueden bajar las tasas de corto plazo y va a tener presión del órgano ejecutivo para bajarlas, pero estas son las de corto plazo, no tanto las de largo plazo. Pero él piensa que estas tasas no necesariamente se bajan o se deben bajar mediante cortes agresivos, sino obviamente yo pensaría que él va a venir con unos cortes más pausados y con recortes que vayan más de acuerdo a tratar de establecer lo que Greenspan trató de hacer por mucho tiempo, aquel presidente del Banco Central de los Estados Unidos, que trató de hacer por mucho tiempo de que la tasa de interés que colocaba la Reserva Federal fuera una tasa de mercado. Pero Walsh también critica de que el tema no solamente son las tasas de interés, que el problema es que la Fed se ha ido una huella muy grande y ha empezado a intervenir en áreas donde no intervenía antes, porque esto es algo relativamente reciente. Hace 30, 40 años la Reserva Federal hubiera sido impensable considerar que iban a comprar papeles que no fueran bonos del tesoro primordialmente. Entonces él dice, no, la huella de la Fed tiene que reducirse. Y él no cree, tan siquiera lo ha dicho públicamente, en lo que es el quantitative easing, que para aquellos que no estudian esto mucho, es esta emisión monetaria que no necesariamente implica rebaja de tasas de interés. Entonces él no cree en eso. Pareciese que él no va a hacer quantitative easing, y si lo hace es porque hay una emergencia en el mercado. Algo muy importante, pero muy importante, es que él no cree en el famoso Fed Put. ¿Qué es el famoso Fed Put? Que eso ha venido dicen que Greenspan, pero ha sido más al final de Greenspan, digamos de 2000 en adelante, y luego con los presidentes de la Reserva de Bernanke y de Yellen especialmente, poquito Powell, pero han sido más Yellen y Bernanke, que fueron pero muy interventores y que crearon en el mercado que iban a intervenir para sostener a las bolsas de valores. Eso es algo que en el pasado hubiera sido impensable, y si lo hacían los presidentes de la Reserva jamás lo hubieran dicho públicamente. Pero eso se convirtió casi en una práctica, una práctica no formal, de que si hay movimiento del mercado, la Reserva va a entrar a ver cómo ayuda. Walsh dice, no, ese no es el rol de la Reserva Federal. Por cierto, yo no lo encuentro en el charter
del Banco Central norteamericano no hay un charter de prop o de mantener a la bolsa de valores en el mundo. Eso no es así. Claro, algunos dicen, bueno, pero es que si no mantienes a la bolsa va a ocurrir otra cosa. Sí, pero una institución pública solo puede hacer lo que la ley le mandata. Y Walsh en eso es un ortodoxo y dice, no, la Reserva Federal no debe estar creando pisos para las malas apuestas, como dice él, de la bolsa de valores y que las acciones tienen y los bonos tienen que moverse de acuerdo a lo que el mercado determina. Claro, si hay una crisis, él sí está de acuerdo que habría que hacer algo, pero él piensa que solamente crisis. Vamos a ver algunas de las cosas que él habla o ha dicho en estos artículos múltiples que les invito a aquellos que les interesa esto a que los lean porque así quizás van a tener una idea de por dónde pudieran venir los tiros en cuanto a la política monetaria que es tan importante para un país que está dolarizado. Los modelos, él dice, los modelos de la FED son poco fiables y obviamente ningún modelo jamás en la historia va a poder igualar al mercado. Inclusive yo soy de los que pienso que puede haber modelos del sector privado que superan a los modelos de la FED. Así que esto que él dice es muy interesante y él dice el Banco Central se ha involucrado demasiado en la política fiscal y demasiado en la asignación de crédito, que ese no es su rol, obviamente. Él lo ha manifestado en algunos artículos. Estoy leyendo a la izquierda. Las acciones de la Reserva Federal han creado una expectativa de intervención que obviamente distorsiona la toma de riesgo. El famoso moral hazard que sí ha mencionado varias veces, porque el moral hazard, para aquellos que no han escuchado esto, es que si yo sé que tengo 2 paracaídas, yo me puedo tirar de un avión perfectamente andando. Pero si yo sé que mi paracaídas tiene uno solo o que no tengo paracaídas, yo no me voy a tirar de un avión que está en perfectas condiciones. O no me voy a tirar de un piso 10. Si hay un colchón abajo, yo me tiro del piso 10. Pero si no hay colchón abajo, yo no me voy a tirar, voy a ser conservador. Que es como, por ejemplo, la banca panameña. La banca panameña no ha entrado en crisis, con excepción de aquel periodo del 88, del 87, 88, 89, pero nunca ha entrado en crisis financiera, a pesar que muchos otros países han entrado en crisis financiera, porque la banca panameña es conservadora. No hay, el moral hazard aquí es reducido porque sabemos que no va a entrar un banco central a rescatar a nadie. Pero estas señales han creado toma de riesgos mayores y él lo dice. La Fed también permitió un exceso fiscal, monetizando el déficit, es algo que se estudia cualquiera que estudie economía sabe lo que es la monetización del déficit, que el Ejecutivo o el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Finanzas, se llama en el país correspondiente, emite bonos y si nadie los compra el Banco Central. Eso monetiza el déficit y distorsiona un poco el esquema y también afecta todo el sistema. Una vez más, dice Walsh, la Fed socializa las pérdidas mientras privatiza las ganancias. Claramente ustedes se empiezan a dar cuenta por dónde viene Walsh. Me parece incluso hasta más liberal en cuanto a su ideología de Banco Central que Greenspan, que inicialmente pues Greenspan era un fiel creyente hasta que entró, bueno, siempre fue un fiel creyente en el estándar de oro. Vamos a ver, bueno, una de las cosas, Bernanke y Paulson han dicho que Walsh fue uno de los que se opuso al rescate de ciertas entidades, probablemente de todas, eso no lo sabemos, de ciertas entidades que se rescataron en el momento, claro, no todas se rescataron, pero se rescataron cuando hubo la crisis financiera del año 2009. En los artículos que se los dejo ahí, hay muchísimos artículos, les invito a que los busquen, pero hay cosas como él escribe, la política monetaria ha subsidiado a Wall Street en detrimento de la economía real. Esto es algo que muchos economistas por mucho tiempo han dicho, de que cada vez que tú subsidias a ciertos sectores, no hay almuerzo gratis. Y esto lo va a pagar otro sector de la economía. Con frecuencia lo pagan los sectores que tienen menos ingresos o ingresos fijos, los jubilados, los asalariados, porque viene la inflación, por ejemplo. Eso es un ejemplo.
Esto de la tasa cero, dice Walsh, ha desincentivado la inversión productiva. Y eso otro día lo podemos explicar un poco más largo. Quizás hoy vamos a explicar un poquito de eso. Él también dice que la Reserva Federal ha confundido la estabilidad de los mercados, le hace la bolsa, con la estabilidad económica. No es lo mismo los mercados que la economía. Y luego también en un artículo del 2020, él habla que los bonos corporativos, los bonos de las empresas y los fondos ETFs, dice, esto ha cruzado una línea peligrosa que la Reserva se haya metido a comprar estos instrumentos. Porque antes normalmente solamente compraba bonos del tesoro. Y esto no solamente fue en la época de la pandemia, eso también fue en la época anterior de la crisis financiera. ¿Qué ha pasado? Que a pesar de que la Reserva ha reducido tasas, cambiando un poquito el tema, pero siguiendo el tema, en los bonos del Tesoro, a raíz de la inflexión esa que ven ahí en marzo, ese 464 que ven ahí, en donde dice 2500, pero que realmente debe decir marzo del 2020, del 2026. Ese 464 que está ahí es el punto de inflexión donde se inicia la guerra donde se inicia la guerra, y esto es de febrero, estos son días, de febrero hasta el día de ayer. Las tasas han empezado a subir desde el momento en que inició la guerra, por el tema del mayor riesgo, eso todo el mundo lo sabe, y quizás ha habido algo de efecto aquí. De Walsh no estoy seguro, pero las tasas de largo plazo, de 30 años, han subido y obviamente no todo es relativo a las rebajas de tasas de la Reserva Federal. Vamos a ir aterrizando un poco hacia Panamá. En Panamá el riesgo país ha ido bajando. Hemos escuchado bastante recientemente sobre esto. Sin embargo, esto es muy, muy parecido a lo que ha venido ocurriendo en Latinoamérica en el último año y algo. En el último año y algo vemos que los riesgos país ha venido en tándem bajando. Y aquí pueden ver que el efecto es del mercado más que local. Aquí sí hay un efecto local en este diferencial. Lo que está a la derecha es el diferencial. Lo que está a la derecha es el diferencial. Y ese diferencial muestra cuando está muy alto es que Panamá está haciendo las cosas bien o que el resto de Latinoamérica, que lo está haciendo mejor que Latinoamérica. Pero cuando estamos en este rango entre 1 y algo, 1.10, 1.82, digamos 1.4, 1.5, que es donde se ha mantenido, quiere decir que el mercado y Panamá se están comportando igual y que la rebaja de riesgo país, aunque es muy bienvenida, no necesariamente es por ningún tema local. Claro, siempre hay algo local en que si no hubiera buena política fiscal local, Panamá entonces estaría subiendo, como lo vemos acá, que Panamá estuvo subiendo al principio a la izquierda, de la gráfica de la izquierda, a pesar de que el mercado venía bajando. Así que también tiene que haber algo bueno, pero claramente la gráfica muestra que el Panamá ha venido bajando en conjunto con el mercado y similar al mercado. El riesgo país nos ayuda a compensar en buena parte el incremento de las tasas de largo plazo de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que eventualmente afectan otras tasas de largo plazo. Ya que estamos hablando de tasas de interés y que en Panamá no han bajado, vamos a entrar entonces a ver, bueno, ¿dónde los inversionistas tienen ventaja del hecho de que las tasas están altas? Obviamente todo inversionista prefiere tasas bajas, pero hay sectores que son muy sensibles a las tasas altas y hay sectores que son mucho menos sensibles a las tasas altas, especialmente cuando van a aprobar proyectos. ¿Y cuáles son estos sectores? Aquellos que tienen el periodo de recuperación, el famoso payback period en inglés, no quiero usar anglicismo, les pido disculpas, pero el periodo de recuperación es de corto plazo. Los proyectos con periodo de recuperación de corto plazo son poco sensibles a las tasas de interés. Como pueden ver ahí en la tabla, si hay una empresa que tiene un WACC, un costo de capital, intereses y en fin, un costo de capital promedio ponderado de 6,5%, lo que le cuesta financiarse al 6,5%,
obviamente puede financiar un grupo de proyectos sin ningún problema. Proyectos que tienen una tasa de retorno arriba del 6,5%. Pero si esa tasa sube al 9,5%, igual muchos de esos proyectos siguen teniendo capacidad de ser financiados por los accionistas o por las instituciones financieras sin mayor problema, porque estos proyectos de corto plazo no le va a afectar mucho el valor del dinero a través del tiempo, porque están recuperando el dinero sin tener que descontarlo, lo recuperan en poco tiempo, como lo pueden ver ahí. Entonces, estos son los sectores: comercio al por menor, logística liviana, servicios financieros, restaurante, distribución y comercio al por mayor, salud privada, viviendas de interés social, en fin. También estas plazas, por ejemplo, estas plazas comerciales de recuperación corta o de menor periodo de recuperación. Esos proyectos van a tener ventaja en estas épocas de tasas altas. Y esto es una de las razones por la cual nuestra economía tiende a ser muy estable a pesar de periodos de altas tasas. Otros países no soportan los periodos de altas tasas porque, por ejemplo, países que están enfocados en commodities, en extracción de metales, por ejemplo, en Sudamérica, que hay muchos de esos, o de commodities que requieren periodos de recuperación de largo plazo, esos países se les afecta muchísimo, pero muchísimo, estos proyectos de largo plazo, y al final tienden a tener muchos problemas cuando suben las tasas. Nuestra economía es de servicios y tiende a tener una buena parte de la economía basada en sectores que no son tan sensibles a las tasas de interés más altas. Veamos cuáles son los sectores que sí son sensibles a las tasas de interés más altas, y donde tenemos un ejemplo de estos sectores al 6,5, igual que hicimos anteriormente, o al 9,5. Estos proyectos ya con periodo de recuperación arriba de 8, 10 o más años, obviamente cuando tienen una tasa o un costo de capital de 9,5%, en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría, no van a poder financiar muchos de estos proyectos, especialmente los que tengan una tasa interna de retorno, digamos, por ahí cerca al 9,5 o por debajo. Un retorno del 9,4% no es malo, pero en un periodo con tasas altas no va a lograr no solamente su aprobación, sino que no lo va a lograr generar los suficientes flujos de efectivo, o va a poder hacerlo, pero con cualquier cambio o riesgo entra en terreno negativo, y entonces hay problemas de no pago, en fin, lo normal que ocurre con los periodos los proyectos de largo plazo cuando las tasas suben. ¿Y cuáles son estos sectores? Bueno, los que ven ahí, y no quiero enfocarme en ninguno, y mi mensaje más bien es: estos sectores no es que no van a poder, no es que no van a poder avanzar, sino que primero les favorece la rebaja de tasas cuando corresponda. Pero segundo, aquellos como el ferrocarril y otros van a requerir de apoyo estatal, porque no solamente hay una tasa más baja, el Estado puede conseguir financiamiento más bajo, sino que también no necesariamente el Estado va a construir algunos de estos proyectos exclusivamente por retorno financiero. Va a haber proyectos que van a buscar retorno económico y retorno social, y eso es perfectamente permisible y perfectamente entendible. Así que muchos proyectos van a tener que entrar en asociación público-privada para poder financiarse si las tasas permanecen altas, o tener que ser más eficientes en cuanto a la inversión de CAPEX o la inversión de CAPEX o la inversión, ya sea reduciendo los costos de inversión, tomando algunas estrategias, no tanto reduciendo los costos de OPEX, que eso afecta, pero más bien CAPEX es lo que más golpea a estos proyectos, porque tienen unos niveles de inversiones muy altos, que no se recuperan en algunos casos por muchísimos años. Hay algunos que se recuperan en 30 años. Yo nada más puse algunos ejemplos aquí, básicamente, que tomamos en el análisis. Bueno, eso nos da una luz de que sin la rebaja de tasas, obviamente, muchos proyectos de estos, si no se logra conseguir mayor eficiencia en los costos de construcción, en los costos de CAPEX, va a ser más complejo lograr
a menos que tengan enormes tasas de retorno, va a ser más complejo lograr aprobar muchos de estos proyectos. Y muchos todavía se preguntan, bueno, ¿y por qué la banca no está financiando este u otro proyecto? Bueno, por eso, porque a niveles de tasas de 7, de 8%, de deuda, pero de costos de capitales arriba del 10, del 12% de equity o de patrimonio, obviamente algunos de estos proyectos tienen costo de capital promedio muy alto, es mucho más alto de lo que mencionamos ahí. Vamos a ver algún tema de los riesgos geopolíticos. Todo el mundo sabe, no quiero llover sobre los mojado, sobre el tema del petróleo que ha seguido creciendo. Algunos piensan, bueno, que esto va a disparar la inflación. En Panamá, vamos a ver las cifras ahora. Lo más importante aquí es obviamente la salida porque si estábamos en $57 el barril, $58 el barril, y ahora el barril está en 103, al día de ayer estaba en 103, obviamente este incremento digamos, de más de 40%, quizás hay que hacer el cálculo, quizás Erra no lo puede hacer, pero este incremento fuerte de más de $40, obviamente significa una salida de capitales o dinero que las empresas y los consumidores pudieran invertir en consumo o en otras áreas de la economía. Más que un tema inflacionario, por ahí es donde pega. Después le voy a explicar por qué no es tanto un tema inflacionario en Panamá. En Estados Unidos sí la inflación se ha disparado en gran medida, en buena medida por este tema, pero también por otros temas. Riesgos geopolíticos rapidísimo, ustedes se lo saben todos, pero yo lo que digo es, mi mensaje aquí es que no todo riesgo geopolítico tiene impacto negativo. Ninguna acción internacional o local tiene 100% impacto negativo en la economía. Siempre va a haber algo de impacto positivo. Lo que es negativo para un sector puede ser positivo para otro. El cierre prorrogado de Hormuz, ustedes han visto que ha tenido impacto positivo en el mayor tránsito por el desvío de ciertos buques hacia el canal. La mejora del comercio China en Estados Unidos, a mí me parece muy bien que haya extensión entre estas grandes potencias, especialmente nosotros que estamos en el medio y que dependemos de ese flujo de transporte de Estados Unidos a China y de China a Estados Unidos. Hay que monitorear muy bien si Trump gana o pierde las elecciones de medio término. Ese análisis es mucho más complejo y se lo dejo a los que saben de esto, pero ahí puede afectar ciertas cosas. Trump ha estado detrás de ver cómo rebaja algunos impuestos, no necesariamente va a poder probar esa agenda, pero también hay otros temas en la agenda de Trump que pudieran generar algún impacto positivo o negativo. Yo los dejo a ustedes, yo en temas políticos prefiero no opinar mucho, pero sí es importante estar monitoreando qué va a pasar en las elecciones de medio término. Y no crean que es tan fácil como la popularidad de Trump, porque las elecciones tienden a tener su propia dinámica local. Así que para aquellos que quieren saber qué va a pasar en noviembre, tienen que empezar a monitorear quiénes están corriendo en noviembre, el tema local, etcétera. Esto no es tan fácil como pensar, bueno, si la popularidad del Partido Republicano o del presidente de los Estados Unidos bajó, quiere decir que van a perder las elecciones de medio término. Eso no es así directamente. Tienen que ver cada una de las carreras locales, especialmente las del Senado. Pero bueno, el niño, se está hablando de un posible niño con sequía, no sabemos, esto va a haber que esperar. Yo creo que aquí también a veces no nos podemos dejar llevar por efectos que no sabemos, porque a veces algunos medios exageran, en fin, hay que tener más cuidado. Yo a veces veo titulares, ayer veo un titular sobre el tema del niño, no sabemos realmente qué tan fuerte. Ustedes pueden ver un poquito el análisis si se meten, por ejemplo, a algún portal de inteligencia artificial que les diga cuáles son las perspectivas de los próximos 12 o 24 meses en cuanto a la lluvia, o en fin, en los lugares donde pueden encontrar esto. Muy importante esto por el canal. Voy a abrir aquí unos segundos para aquellos que hayan hecho preguntas o que deseen hacer las preguntas. Hago esta breve pausa y si no, vamos a continuar. Por mientras también yo voy a ver, no logro ver, aquí no logro ver exactamente, a ver, sí, es que estoy tratando de ver quiénes son los que están participando, pero bueno, no
no me permite verlo o no sé cómo verlo. Pero bueno, ahí está, tienen el chat, yo le voy a escribir aquí, a ver, unas 2 palabras, disculpen el inglés, pero es lo más breve que puedo hacer, y por favor, cualquier pregunta me la pueden hacer ahí. Ok, seguimos. Todo esto, las tasas de interés, es muy importante con la construcción. ¿Y por qué me voy a enfocar en la construcción? Porque la construcción es uno de los sectores que siempre está muy afectado con las tasas de interés más altas, por las razones que hemos hablado y por la razón de que el consumidor de la construcción residencial, de los apartamentos y de las viviendas, va a depender de que también las tasas le permitan pagar la letra. En un país donde el salario promedio está cercano a 800 dólares al mes, obviamente, y muchas personas que están muy endeudadas, obviamente una tasa de interés del 8% le pega mucho en la letra comparado con una tasa de interés, digamos, de 4%. Estoy hablando sin interés preferencial. Estoy hablando de una tasa de interés sin interés preferencial. Entonces, obviamente, esa diferencia de las tasas que se veían hace unos años con las tasas que se ven ahora va a generar ese doble efecto. El efecto del mayor costo de la inversión o la dificultad de la construcción, que es conseguir inversión o de conseguir proyectos que den el retorno para que la aprueben la inversión, y el tema de las personas naturales que les cuesta mucho conseguir una hipoteca o poder pagar una hipoteca que tiene una letra muy alta. La construcción ha vivido estos ciclos de tasa de interés. Y, por ejemplo, la gran rebaja de tasa de interés que hubo en los años 60 fomentó el auge de construcción, no solamente en Panamá, también en Estados Unidos, y lo pueden ver ahí, un auge tremendo de construcción que para aquellos que no estaban vivos en aquel entonces, no importa porque ustedes pueden ver este auge alrededor nuestro. Este auge que ven aquí principalmente fue la cresta en parte, fue también Obarrio, Vista Alegre, cerca de Obarrio, y fue algo de Punta Paitilla también, una parte inicial de Punta Paitilla. Pero el incremento fue de 4 veces la inversión del inicio del ciclo. Lo mismo ocurre en el ciclo, o algo similar ocurre, pero mucho más fuerte, en el ciclo 77-87. Ya resuelto el problema de las tasas de interés en el año 80-81, empezando a resolverse. Recuerden que estas tasas de interés de hipoteca llegaron a estar arriba del 18%, y algunas tasas de interés estaban arriba del 20% en Panamá. Ya resuelto eso, vean que claro, empezó a recuperarse en el 77 del golpe fuerte de esa cuasi recesión del 74, 75, 76 en Estados Unidos y en Panamá, y los planes de emergencia que se hicieron. Hubo también una ley, no quiero entrar bueno, la ley de interés preferencial, no sé si viene de aquel entonces, pero hubo unas leyes para fomentar la inversión en construcción, y la construcción se multiplicó 6 veces del nivel de donde estaba en el 77. Claro, no fue 2 veces el nivel que había llegado en el 73, pero sí fue 6 veces del nivel del valle. Entonces, obviamente, la construcción ha vivido estos ciclos de auge y recesión, especialmente por las tasas de interés. Veamos estas dos que algunos me dicen, bueno, esto es una sola gráfica, debiera ser un solo ciclo que inicia en el 2004 o en el 2002, dependiendo de dónde ustedes quieran considerar el punto inicial. Si consideramos el 2002, en el periodo 2002-2011, que es donde se da el primer salto de este ciclo, vemos que se multiplicó por 4.4 veces, y luego del 2011 al 2017 hubo un incremento de 2 veces, más que se duplicó. Pero algunos me dicen, no, es que este es el mismo ciclo que comenzó en el 2002, 2003, 2004 y que acabó en el 2017. Bueno, pudiera ser, pero un ciclo que tuvo una baja importante con la crisis financiera y por los temas locales de sobreoferta de ciertos sectores, en fin. Ahora,
¿Dónde estamos en este ciclo? Vamos hacia atrás para que puedan ver. En el año 2011, 1.231 millones la inversión de construcción residencial y comercial. Permisos de construcción. Porque esta es la gráfica que estamos usando, el permiso de construcción. Vean que empezó a caer, la pandemia no la vamos a considerar, pero ya había empezado a caer en el 2018, etc. Post pandemia hubo una recuperación que llegó hasta 1.259 millones, pero esa recuperación está muy por debajo de lo que había en los últimos 5, 6, 7 años, y eso nos lleva al nivel del año 2011, más de 10 años. La última vez que tuvimos que este nivel pico, que realmente era el valle de este ciclo anterior, del 2011, nosotros no habíamos visto números tan bajos, dando la pandemia, desde el año 2011. O sea que nosotros todavía, al nivel que cerramos el año pasado en la construcción, no hemos recuperado los niveles de 2011. Y si nos vamos hacia atrás, tendríamos que irnos al 2004-2005, donde podríamos ver, quitando la pandemia, estoy hablando porque era obvio que en la pandemia los niveles fueron más bajos. Ahora, ¿qué necesita este sector y qué va a ocurrir eventualmente? Bueno, nadie tiene la bola de cristal, pero si habría que hacer un análisis del pasado, que es a veces la mejor forma de ver el futuro, sabemos que eventualmente este sector se va a recuperar, pero depende de las bajas tasas de interés, como hemos venido explicando durante todo este tiempo. ¿Será este año el que inicia la recuperación? Bueno, vamos a ver. Este año ha iniciado muy bien los permisos de construcción. Los permisos de construcción en residencial en el primer trimestre crecieron 10%, que es un buen nivel de crecimiento. Y en el sector comercial o no residencial, un crecimiento gigantesco. Claro, esto solamente son 3 meses. El primer trimestre comparado con el primer trimestre del año pasado, de 104%. ¿Qué es lo que más influyó este crecimiento de ambos, de estos dos, o de todo el sector de los permisos de construcción? ¿Qué es lo que más influyó? Arraigan. 400% de incremento de los permisos de construcción comercial y 330% de crecimiento de los permisos de construcción residencial en los primeros 3 meses del año. Claro, nos estamos comparando con un año 2025 que fue relativamente, que fue negativo en el caso del comercial, y que en el caso residencial, como pueden ver ahí, creció 4%, no fue tan malo, pero el comercial sí. Sin embargo, el residencial está creciendo 330%. Así, en Arreján, claro, Arreján no es el distrito más grande, el de Panamá es el que más mueve a la goma, pero es este crecimiento tan fuerte de Arreján en tanto comercial y residencial ha ayudado muchísimo a el nivel de crecimiento. El nivel de crecimiento del 2016, el 10% de estos primeros 3 meses, sigue siendo igual en dólares, de dólares de inversión de permiso, por debajo del nivel del 2023, que fueron 150 millones aproximadamente de inversión en los permisos de construcción. Ok. Los megaproyectos. Los megaproyectos, algunos no van a ser tan afectados por las tasas de interés, por lo que hablamos. El Estado está muy metido en algunos de estos proyectos, o va a ser asociación público-privada en muchos de estos proyectos, y va a poder conseguir financiamiento o apoyar a la consecución del financiamiento o apoyar de distintas formas. A pesar de que muchos de estos proyectos sí van a requerir de financiamiento privado, especialmente los que van en asociación público-privada, como el caso de la Panamericana Oeste. Y la ventaja de estos proyectos es que ellos pueden financiarse afuera, donde a veces pueden conseguir unas mejores tasas, pero obviamente siempre considerando que aunque tú te puedas financiar afuera relativamente barato, tu financiamiento es un proyecto en Panamá que va a tener riesgo país y otra serie de riesgos locales que cualquier banco va a estar considerando. En total, aquí en los proyectos, ustedes los conocen. Esto es un número de proyectos, no están todos, de 30.000 millones. Estos proyectos, para que de verdad puedan avanzar, aparte del tema del déficit fiscal y del espacio del Estado, van a depender o van a tener ventaja, digamos, si hay tasas de interés más bajas. Ese era básicamente mi mensaje con esto, porque ustedes conocen estos megaproyectos. Bueno, y lo otro es que
estos proyectos van a empezar en el 2027, en el 2028, y si empiezan algunos, especialmente los más grandes, van a empezar a mover la aguja de la economía. Así que obviamente la recuperación del crecimiento a niveles del 6% o cercanos a eso, o arriba del 5%, digamos, va a depender en gran parte de esto y obviamente de otros sectores, pero esto es fundamental. Lo que sí es clave es que el desempleo necesita de tanto de estos proyectos como los proyectos privados, porque el sector construcción es de lo que más mueve la aguja en términos de empleo. Situación macroeconómica. La inflación en Panamá es muy baja, esto es algo que no tenemos que ahondar, a pesar de todos los temas del incremento del precio del combustible. La inflación en Panamá apenas subió a 1.1% en abril, porque recuerden que veníamos de casi 2 años, bueno, de un año de inflación negativa y casi 2 años de inflación muy baja, muy por debajo del 1%. Así que obviamente, mientras el desempleo esté alto, no va a haber mayor presión en los índices de precios al consumidor en la variación. Alguien dirá, no, pero es que el supermercado subieron. Bueno, este es el índice de precios al consumidor emitido del INEC, no de un supermercado, sino de todos los supermercados a nivel nacional y de todos los productos que se venden, inclusive fuera de los supermercados. Así que cualquier cosa tienen que hablar con el INEC, pero la inflación sigue estando muy baja y no esperamos mayor repunte de la inflación a menos que empiece a bajar fuertemente el desempleo. El índice mensual de actividad económica muestra que se está manteniendo el crecimiento cercano al 4%, eso lo sabe la mayoría de ustedes. En el caso de la población trabajadora, muy importante aquí que el agro y la construcción y la industria han seguido perdiendo trabajadores, han seguido reduciendo personal. Alguien me dirá, pero mira, el comercio aumentando. Claro, porque esto incluye a los informales. Esta estadística incluye a los informales. Entonces, obviamente, mucha gente se va al comercio en la informalidad. Vamos a ver los ocupados rápidamente. En los ocupados, el que no están incluidos los informales, lo único que ha crecido fuertemente son los independientes. Y los independientes no se consideran informales. Después me pueden escribir, les explico por qué. A la derecha sí están los informales. La informalidad continuó aumentando, pero hay algo positivo. Bajó en la provincia de Panamá. Pero solamente y principalmente, no solamente, pero principalmente en la provincia de Panamá, porque en las demás provincias la informalidad ha tendido a aumentar. La informalidad en la mayoría de las provincias está cercana o arriba del 50%. Y realmente la informalidad está arriba del 50% cuando incluimos el sector agropecuario, que no está en las cifras, porque la informalidad se mide a nivel internacional de non-farm, no agropecuario. Indicadores económicos sectoriales. Vamos a pasar esto rápido. Aquí quería mostrarles el renglón de comercio al por menor, que el año pasado cerró con una caída de 7.8%, y ahora vamos a ver quizás la perspectiva de este año. Hoteles y restaurantes e industrias creciendo, arriba del 6%. Así que esto es una economía que todavía tiene sectores afectados y sectores que sí están creciendo, pero el tema es que el comercio y la construcción son fundamentales para el empleo y esos sectores no están, tan siquiera en los últimos años, no han estado tan bien como los demás sectores. Las importaciones, vean que hubo un repunte, pero esto es un tema más bien por los carnavales, que hubo carnavales en febrero este año y no en marzo, el año pasado fue en marzo, hay un efecto estadístico. Pero si vemos el crecimiento de las importaciones, no han estado creciendo tan fuertemente y diciembre, enero y febrero fueron negativos. El mes de marzo no ha logrado compensar todas las importaciones y estas importaciones son importantes porque nos dan una guía de lo que va a venir en el sector comercio. Si los comerciantes no están importando, con excepción de marzo, si continúan los números negativos, entonces obviamente lo que va a ocurrir es que
el sector comercial por menos no va a poder repuntar. Esperemos que esto de marzo continúe, pero no sabemos. Las propiedades sí han tenido un repunte en el mes de marzo, después de 2 meses negativos, pero ese repunte no logra sacar del terreno negativo en el año 2026 de menos 14.4% a la inscripción de propiedades. Y eso va muy unido a la construcción. Así que eso simplemente para mostrarles las cifras de propiedades. Voy rápido porque estamos cerrando. Carne y pollo creciendo de manera razonable, especialmente el pollo en los primeros 3 meses, carne apenas creciendo 0.5%. Ha bajado su nivel de crecimiento en el primer trimestre versus el año anterior, pero bebidas alcohólicas tiene un repunte especialmente en cervezas de 13.6%, y en marzo, obviamente, donde, bueno, no diría por carnavales, bueno, marzo es un mes con más días y que no tuvo el impacto, bueno, el impacto de carnavales siempre en la capital es un poco distinto, pero como vemos, un primer trimestre, digamos, muy bueno para el segmento de bebidas alcohólicas. O sea que si las cosas están, para algunos que dicen, no, que la cosa del empleo está mal, no sé, bueno, no sé si esto significa otra cosa. Ustedes podrán ser jueces de qué significa, pero hay un tema ahí interesante. Mi apreciación, sin haber hecho todo el análisis y la investigación, es que puede haber, en vista de que hay unos temas de un poquito mayor inflación, ligeramente, pero que el desempleo está alto, de que puede ser que muchas personas han optado por un cambio de consumo de cerveza, porque cerveza es lo que está empujando esta gráfica, de cervezas importadas por cervezas nacionales. Y eso aumenta la producción. O sea, no necesariamente quiere decir que el consumo ha aumentado, pero bueno, el Canal de Panamá y los puertos, el Canal de Panamá obviamente va a ser muy difícil que logre superar en incremento, en crecimiento, el nivel del año pasado, porque el año pasado fue un nivel espectacular, como ven, el primer trimestre más de 40%, pero igual ha mantenido un nivel de crecimiento y en marzo se aceleró aún más, a pesar de que se está comparando con un muy buen año de ingreso. Así que el canal pareciera que va a mantener su dinámica, especialmente por las cosas que también estuvimos hablando. En los puertos tienen una ligera desaceleración de 0.7%, lo que va del 2026, el primer trimestre, en gran medida por el tema de cambio de operadores en ciertos puertos, y obviamente ese periodo de transición ha logrado, aparentemente es lo que explica esa ligera afectación. Vamos a ver qué ocurre con el transcurrir de los meses. El sector turismo está en un nivel muy bueno en los primeros 3 meses, y no es por el verano, porque el año pasado también hubo verano, pero creciendo a niveles en promedio de 20.3% en los primeros 3 meses, muy por encima de los primeros 3 meses del año pasado, que fue negativo 1.1%. Sociedades inscritas, bueno, aquí parecía que venía una recuperación, pero creo que va a ser un tanto difícil. Ahora va a depender de la ley que se está discutiendo de sustancia económica, que vamos a hablar en un segundo. Las apuestas, obviamente, muy afectadas en los casinos positivamente por el incremento de los turistas en gran medida, y vean que ha arrancado, no solamente ha tenido un muy buen año 2025, especialmente en los últimos meses, sino que en el año 2026 ha continuado un muy buen ritmo de crecimiento las apuestas en casinos, en hipódromos y otras salas de apuestas. Contratos de trabajo no necesariamente quiere decir que va a mejorar el desempleo, porque este indicador es parcial, pero tan siquiera pareciese que este año hay una mejora en los contratos de trabajo en los primeros 3 meses. Eso no es el todo del empleo, porque no todo el empleo se registra en contratos de trabajo en el Mitradé. Las perspectivas, y ya con esto cerramos y tenemos unos minutos para preguntas. Por favor, los que puedan irlas haciendo, se les agradece. ¿Qué debemos monitorear? ¿Qué nosotros pensamos que es bueno y qué vamos a estar nosotros monitoreando? Pero que aquellos que tengan tiempo lo monitoreen de alguna forma. Obviamente tenemos que ver cómo sale finalmente la ley de sustancia económica. Eso afecta a ciertos sectores, a multinacionales, en fin.
ya los que conocen de esto saben quiénes van a ser los afectados, pero va a haber que ver cómo sale la ley al final. Gafi va a regular en los próximos 12, 24 meses, o ha solicitado, pero no va a regular, ha solicitado regulación de temas activos virtuales, criptoactivos, etcétera, ¿no? Esto quizás no va a afectar tanto al resto de los sectores, pero hay todavía un incipiente mercado en estos temas. La construcción va a crecer por los megaproyectos, pero también si las tasas empiezan a bajar. Los megaproyectos, obviamente ya explicamos, y el saneamiento de las finanzas públicas debe ayudar un poco a que el sector público pueda tener más campo de inversión, especialmente en los últimos años, digamos 2028, 2029, que es donde más espacio va a tener, porque el déficit va a estar mucho más bajo que actualmente. Nosotros no prevemos, viendo ya hacia el 2029, no se prevén mayores riesgos políticos en las elecciones del 2029 ni previo. Quizá lo único que hay que monitorear son los riesgos sociales locales por si hay algún tema de anuncio de alguna inversión que pudiera ocasionar algún tema social. Ustedes saben a qué me refiero, yo prefiero no tocar ese tema, pero sí hay que mantenerse muy al día de los riesgos políticos externos y de los riesgos macroeconómicos internacionales que siempre van a tener influencia en una economía cuyo Producto Interno Bruto es 80% exportaciones de servicios. Así que con eso nosotros cerramos. Esperamos que ustedes nos puedan hacer algunas preguntas. Bueno, aquí hay rápidamente. Laura Álvarez nos indica que si es posible que esta presentación nos la compartan por correo electrónico. Bueno, vamos a estar hablando con nuestro equipo a ver si no le damos toda, le podemos dar un resumen de la presentación. Esta actividad económica se aprecia en positivo, sin embargo, no se ve reflejada en el sector al por menor, en efecto, y eso es parte de lo que hablábamos con las importaciones. ¿Cuál sería la perspectiva para el resto del año? Bueno, el sector de comercio al por menor va a depender mucho de la mejora del empleo, porque la mayoría de los consumidores son consumidores que necesitan empleo para poder comprar. Entonces, y son consumidores, digamos, la mayoría de los consumidores están de $800 hacia abajo o $1,000 hacia abajo. Entonces, si muchos de estos consumidores tienen problemas de empleo o están en la informalidad, no va a ser fácil que se recupere el comercio al por menor, como estamos viendo las señales de las importaciones, aunque en marzo parece que hay mejores perspectivas. ¿Qué alternativa habría para que los inventarios de viviendas y locales que tienen las constructoras aún por vender se muevan y así haya espacio para mayores obras de construcción? Bueno, para mí es lo que explicamos. Bueno, dos cosas. La mejora en el desempleo, que va a hacer que más personas puedan optar por viviendas, el aumento de salarios, que eso sí va a tomar un tiempo y eso no va a ser fácil, pero las tasas de interés, mientras las hipotecas estén al 8%, usar cualquier cifra, o al 7,5% o al 7%, o relativamente altas para ciertos consumidores de hipotecas, va a ser difícil que los que ganan menos de 850 al mes o los que ganan menos de 900 puedan financiar la vivienda que requieren. A ver, nos dicen, bueno, nos están diciendo que ya tenemos que cerrar, así que vamos a leer rapidito. ¿Cuándo consideran que se debe finiquitar la guerra y esto tendrá incidencia en la baja tasa de interés? Obviamente sí, si la guerra culmina, el riesgo va a reducirse y bajan las tasas. Y por último, el metro cuadrado de vivienda está en 2.500 y eso es incomparable para los panameños. Sí, muy buen punto. ¿Y cuáles creen que sean las políticas económicas que Panamá puede implementar para corregir los rezagos en la tasa con respecto al movimiento que tiene la Fed? Personalmente, nosotros no damos opiniones de política económica, pero si seguimos a Walsh en los Estados Unidos, él diría, no necesitas una política monetaria y la mejor política monetaria en Panamá, ya que no existe, son déficits fiscales bajos que bajan el riesgo país. Yo no estoy diciendo que eso es lo que debe hacer. Bueno, eso es lo que ha apuntado el Ministerio de Economía y Finanzas, que va a ir reduciendo los déficits con base a la ley, y eso ha ayudado a reducir el riesgo país. Así que de verdad, con eso, muy agradecidos a todos. Espero que de verdad
esto haya sido de mucho valor y nosotros vamos a estar entonces en comunicaciones con ustedes y por favor cualquiera que nos pueda escribir, si no tiene mi correo se comunica con el equipo nuestro y nosotros vamos más que contentos a responder lo que sea que necesiten y vamos a tratar de hacerle llegar esta presentación que de verdad esperamos que haya sido de gran valor para ustedes. Muchísimas gracias a todos y nos despedimos por ahora y con suerte nos vemos prontamente en nuestro siguiente evento o si no en alguna visita o en algunos de estos eventos que siempre están ocurriendo afuera en los distintos que organizan otras organizaciones. Muchísimas gracias por parte mía, por parte de la firma y quedamos totalmente a su disposición para lo que necesiten. Muchas gracias a todos.